hermano, durante todos estos días de devocional que hemos tenido, las señales que aparecen en el Evangelio de Juan. Hoy llegamos a la última señal, amén, y la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 39 al 44, y quiero leerlo para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle, dejadle ir. Amén. Para muchos no es un misterio, hermano, esta historia que nos narra el Evangelio de Juan en el capítulo 11, que es la historia de Lázaro y de la resurrección del mismo. Amén. Las escrituras nos enseñan que Lázaro era un hombre de la ciudad de Betania, amén, donde se alojaba juntamente con sus hermanas Marta y María. Este lugar era una ciudad de la jurisdicción de Galilea, al norte de Israel, y Jesús constantemente visitaba a esta familia, es decir, tenía una relación muy estrecha con ellos. El territorio donde Jesús predicaba era Galilea, precisamente allí fue donde Jesús ejerció sus 3 años de ministerio, y prácticamente esta era una de las casas donde Jesús pues pasó el mayor tiempo de sus días mientras estuvo en vida. Amén. Esto lo llevó a tener una relación muy estrecha con Lázaro y con sus hermanas, a tal punto que la Biblia dice que Jesús amaba entrañablemente a esta familia, a estos 3 hermanos. Pero la Biblia dice que Jesús se encontraba, amén, en un lugar lejano donde estaba anunciando el Evangelio juntamente con sus discípulos. Y durante esa estadía de Jesús en otras ciudades, en otros lugares, predicando el Evangelio, una enfermedad fuerte atacó a Lázaro, porque hay algo que comprender en las Escrituras, que durante este periodo, durante el periodo del Imperio Romano, existían enfermedades graves durante este periodo, a tal punto de que la vida en aquellos días era muy difícil. No existían las medicinas que hoy tenemos, no existían los centros hospitalarios que hoy tenemos, no existía la atención médica que hoy tenemos, amén. Y para poder ser asistido médicamente había que llevar al enfermo a otras ciudades lejanas, a ciudades que quizás durábamos 3 o 4 días para poder llegar hasta allá a pie o en camello o en caballo, como algunos podían pues costearse este tipo de transporte. Entonces, Jesús se encuentra, hermanos, en otra ciudad, y las hermanas de Lázaro envían a un grupo de personas a este lugar a donde se encuentra Jesús, y le mandan a decir: Jesús, nuestro hermano Lázaro está enfermo de muerte. Amén. En aquellos días las personas, hermanos, las mujeres duraban hasta los 39 años máximo. O sea, tanto eran las enfermedades que habían, tanto era el peligro que existía en aquellos días, que las personas no duraban mucho. Amén. Las enfermedades eran tantas, la infección, el, las costumbres, la manera de vivir de las personas, hacía que las enfermedades pues se proliferaban mucho más rápido. Amén. Existen algunos registros históricos que las personas,
cuando hacían sus necesidades, lanzaban por la puerta sus heces. O sea, fíjese ustedes la forma como vivían ellos, cómo el imperio romano totalmente estaba infectado por una costumbre totalmente, hermano, desasiada, o sea, alejada de las costumbres santas que Dios estableció con el pueblo de Israel. Entonces, Jesús se encuentra en un lugar lejano, mis amados hermanos, y las hermanas de Lázaro mandan a un grupo de personas a avisarle que su amigo Lázaro estaba enfermo de gravedad. A lo que Jesús, cuando escucha la noticia, no va inmediatamente a auxiliarlo, amén, sino que se queda durante 2 días más predicando el Evangelio, aleluya, anunciando el Evangelio. Cuando Jesús quiso regresar ya, hermano, hacia donde se encontraba Lázaro, ya Lázaro tenía 4 días de haber fallecido. Amén. Ya Lázaro tenía 4 días de estar sepultado en la tumba. Dios bendiga a nuestra hermana Ingris Barrios Nuevos. Dios bendiga a nuestro hermano pastor Elvis Argotes. Amén. Y cuando Jesús vuelve a la ciudad donde se encuentra su amigo Lázaro, hermano, se encuentra con la noticia o se encuentra con el panorama de que las personas están llorando, de que la tumba ya está cerrada, de que el cuerpo de Lázaro ya tiene 4 días, a tal punto de que dice la Escritura que las hermanas de Lázaro salen al encuentro de Jesús y una de ellas le dice: Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro, nuestro hermano, no habría muerto. Amén. A lo que Jesús le dice, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la mujer le dice: sí, Señor, yo sé que existe una promesa de resurrección en el futuro, pero lo que Jesús le está diciendo es que todo aquel que en él cree, aunque esté muerto, vivirá. No solamente en la promesa de la resurrección en el tiempo postrero, sino también en una promesa que Jesús es la vida. También existe una promesa de estilo espiritual que todos aquellos que estamos muertos en delitos y pecados, al escuchar la voz de Dios, seremos vivificados, seremos restaurados a una vida nueva. No solamente Jesús, hermano, estaba prometiendo vida y resurrección a todos aquellos que iban a resucitar en el tiempo postrero, porque está establecido en el libro de Daniel, capítulo 12, que en los postreros tiempos, que al final habrá una resurrección de todas las personas. Amén. Pero Jesús está diciéndole a María en ese momento que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Después la otra hermana de Jesús, la otra hermana de Lázaro, también sale al encuentro y le dice: Señor, mi hermano Lázaro está muerto, ya lleve. Aleluya. A lo que Jesús dice en el momento, hermano, encontrarse con una situación así, adversa en ese momento, con un panorama donde las personas están llorando, donde las personas están conmovidas, donde las personas están llorando por el muerto, eso trae, hermano, un impacto a la vida, a tal punto de que Jesús llora, Jesús se conmueve por la tristeza, por el dolor de los familiares de Lázaro, por el dolor de sus vecinos, por el dolor de todos los que estaban allí reunidos. Y la Biblia dice que Jesús, hermano, abre su boca hacia los cielos y mira hacia los cielos y dice: Padre, gracias te doy, porque sé que siempre me escuchas. Y diciéndole, hermano, a la tumba o al que está dentro de la tumba: Lázaro, sal fuera. Pero algunos han dicho, hermano, de que Jesús no amaba a Lázaro como las escrituras lo dicen, porque lo dejó morir, porque no lo auxilió cuando ellos habían mandado a buscarle. Amén. Pero existe algo muy importante que hay que comprender, que para la costumbre antigua de los judíos, la muerte de un ser humano era considerada muerte después de los 3 días. Amén. Cuando una persona moría, se tenía que esperar cierto tiempo, o sea, 3 días, para poder constituirla como una persona muerta. Porque existían enfermedades, como les dije al principio, existían enfermedades que la persona caía como muerta y resulta que al cabo de 2 o 3 días se despertaba de los ataques de aquella enfermedad, de epilepsia,
y todo tipo de enfermedades que ocasionaban que la persona se desmayara y quedara prácticamente como muerta. Entonces, para los judíos, una resurrección o un milagro de resurrección contaba después de los 3 días. Y efectivamente Jesús quería mostrar esta señal con el fin de que las personas pudieran comprender que ni siquiera la muerte, hermano, es un obstáculo para Dios obrar, para Dios operar en nuestras vidas. Amén. Hemos escuchado testimonios de miles de personas que han estado muertas, que han durado muertas y que Dios los ha devuelto de la vida, de la muerte a la vida, de que Dios ha obrado en el momento de la dificultad. Amén. Hemos escuchado testimonios de personas que entraron sin signos vitales a los hospitales y cuando el pueblo de Dios se reúne a orar, a clamar por esa persona, Dios le ha devuelto la vida. Existe, hermano, no existe ningún tipo de dificultad para que Dios pueda obrar. Amén. La Biblia dice que la viuda llevaba al niño muerto para enterrarlo, para sepultarlo. Iba una caravana con el féretro donde llevaban el muerto. Y Jesús se acerca al féretro y le dice, y coloca sus manos en el féretro y el niño resucita a la luz de todos los que estaban allí presentes. Amén. Esta séptima señal nos habla de algo muy importante, que ni aun la muerte, hermano, que es la última etapa a la que los hombres nos enfrentamos, ni aun la muerte es un obstáculo para que Jesús pueda obrar. Aleluya. Ni aun la muerte es un obstáculo. Y para que los judíos pudieran creer que la resurrección estaba hecha, Jesús tuvo que esperar 4 días. Ya cuando el cuerpo estaba en descomposición, ya cuando el cuerpo estaba inflado, a punto de reventarse, es decir, ya había reventado, porque la hermana de Lázaro dice, Señor, ya hiede, ya hay un olor, aleluya, morciabundo. Ya de la tumba salía el olor a pudredumbre, amén. Y María le dice a Jesús, Señor, ya hiede, ya tiene 4 días de estar muerto. Amén. Y esto hace que el milagro aún tome mucho más fuerza. Porque todos los que están allí presentes en ese lugar, hermanos, eran testigos, estaban siendo testigos de que algo iba a acontecer, de que un milagro tan poderoso como este, que no solamente, hermano, estas personas fueron testigos de sanidades, de cómo los paralíticos se levantaban, de cómo los ciegos veían, sino que también fueron testigos de una señal tan poderosa que aún después de la muerte Dios sigue obrando en la vida de los hombres. No existe, hermano, ni siquiera, hermano, el obstáculo de la muerte para Dios. Ni siquiera la muerte puede ser un obstáculo para que Dios pueda obrar. Amén. Y vemos el milagro más grande de la vida, que fue la que Jesús hizo en la tumba, donde Él resucitó al 3er día. El apóstol Pablo dijo en la carta de los Corintios, donde en la primera carta de los Corintios capítulo 15, a la altura del verso 51, donde dice, ¿dónde está muerte tu victoria? Amén. El apóstol proclama una victoria y dice, ¿dónde está muerte tu victoria? Porque la muerte había tenido victoria sobre todos los hombres. Amén. En aquellos días, sobre todos los hombres, todos los que morían, hermano, no podían levantarse con voluntad propia. Amén. Todos los que morían iban a la tumba y de allí no se levantaban. Pero el apóstol Pablo, al ver que Jesús se levantó al 3er día, él le dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está la capacidad que tú tienes de sepultar a las personas y no permitirle levantarse más? Dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Y yo sepulcro tu victoria. Amén. Y no pudiste detener al Cristo de la gloria. La muerte no lo pudo detener, la muerte no lo pudo mantener, la muerte no lo pudo sepultar 100%. El salmista David profetizó en el Salmo capítulo 16, donde dice, aleluya, no permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. No permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que el Hijo de Dios, aleluya, le acontezca lo mismo que a los demás hombres, que no pueden salir de la tumba. Y este que salió de la tumba, que resucitó, se sentó a la diestra del Padre. Aleluya.
y recibió toda la autoridad, porque cuando él resucita le dice a sus discípulos: ve aquí, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y os doy potestad a ustedes, hermanos, de reprender, de echar fuera demonios, de pisotear escorpiones, de pisotear serpientes. Y esa autoridad de la cual Jesús nos habla aún es la autoridad contra la muerte. Amén. La última señal, hermano, es el poder contra la muerte. ¿Existe algún médico que pueda decir que ha resucitado a una persona después de estar muerta? No. La ciencia médica, cuando escucha la maquinita que dice no tiene signos vitales, inmediatamente desconectan a la persona de todos esos dispositivos, la forran con una sábana blanca y se la llevan al cuarto donde luego más tarde van a ejercer todos la medicina forense, a revisarlo, cómo a limpiarlo por dentro, si fue asesinado, etcétera, etcétera. La ciencia médica aún, aleluya, reconoce que para poder resucitar a una persona se necesita de un milagro de Dios. Amén. El verso 45 de Juan capítulo 11 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo. Creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en el concilio, dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Amén. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, el sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Amén. Juan capítulo 20, verso 30 al 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, que el plan de Juan de escribir este evangelio fue tomar únicamente 7 señales que demostraran que Jesús es Dios, que para Jesús no existe límites, que para Jesús no existe barrera, que para Jesús no existe, hermano, tiempo, no existe distancia, no existe oscuridad, no existe naturaleza, no existe la muerte que lo pueda detener para orar y para seguir obrando en nuestras vidas y en la humanidad. Amén. Ese es el Dios que nosotros seguimos. Ese es el Dios que nosotros alabamos. Ese es el Dios que nosotros hemos creído. Un Dios que no tiene límites. Un Dios que no tiene obstáculos para ejercer su poder, para ejercer milagros, para restaurar la vida de los hombres. Amén. Dice el Evangelio de Juan capítulo 20, verso 30-31, que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Hermanos, fueron tantos los milagros y las señales que Jesús hizo que no habrían libros, no existirían hojas de papel para registrar todas las maravillas y grandezas que el Señor hizo en su ministerio terrenal. Amén. No existe ningún tipo de dificultad para nuestro Dios, y es importante que usted, hermanos, se despierte o se levante conociendo y sabiendo de que Dios, el Dios tan poderoso que hizo los cielos y la tierra, está a tu favor. Amén. Que Dios tiene el deseo de acompañarte en tu día, de que no habrán enemigos, no habrán obstáculos que puedan, hermano, hacerte frente a ti con un Dios tan grande y maravilloso como el que nosotros tenemos. Amén.